A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror le han dado la identidad cultural a México. Semana a semana, haremos un recorrido por todas ellas. Esto es Leyenda Urbana MX con Ismael Méndez. El Estado de México ha sido estigmatizado por mucho tiempo, dado que muchos de sus municipios se catalogan como inseguros y violentos. Pero poco se habla de que tiene una historia prehispánica muy rica, como la de los teotihuacanos, o que tiene una larga lista de pueblos mágicos llenos de tradición, como Valle de Bravo, Malinalco o El Oro, además de un buen puñado de relatos de terror y de suspenso. Para muestra, vamos a empezar por un caso muy misterioso. Resulta que en el Museo Universitario de Historia Natural, perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de México, hay un espécimen bastante particular. Se trata de un hombre momificado con más de 140 años de antigüedad. Y lo interesante, más allá de la momia propiamente dicha, es la historia que hay detrás de ella. Y es que en realidad no es la única momia que hay en el museo, pues el recinto posee otras 5, pero la que más llama la atención es esta, conocida como la momia del Padre Botello. Según lo que se sabe y lo que se cree, esta es la momia de un extraño personaje que llegó a Toluca haciéndose pasar por sacerdote para conseguir la aprobación de la gente y sobre todo para tener la protección de la iglesia. De alguna forma, por su labia o por su carisma, pudo hacer que le creyeran y empezó a ejercer en la zona, e iba predicando la palabra del Señor por distintos pueblos y rancherías locales. Pero recordemos que en realidad no era sacerdote, así que se la pasaba impartiendo falsos sacramentos y diciendo cosas fuera de lugar. Por otro lado, era alcohólico. Entonces era común verlo borracho o bebiendo grandes cantidades de bebidas embriagantes. Es por eso que la gente comenzó a conocerlo como el Padre Botello. Por si esto no fuera suficiente, se dice que era corrupto, que se robaba las limosnas que dejaba la gente, y peor aún, que se aprovechaba de las mujeres cuando iban a confesarse y abusaba de ellas. Naturalmente, los verdaderos sacerdotes, padres y otros miembros de la iglesia notaron todos estos comportamientos inadecuados y decidieron investigarlo, descubriendo al poco tiempo que se trataba de un impostor. La gente, al enterarse de esto, lo capturó. Específicamente lo hicieron los vecinos de San Antonio Acahualco, quienes luego lo llevaron a la antigua hacienda de Carpadillas, y ahí fue sometido a un juicio popular. Al final, los mexiquenses molestos decidieron que merecía la pena de muerte. De este modo, le pusieron una soga en el cuello y lo colgaron de un enorme árbol para que muriera ahorcado. Existe una segunda versión en la que se dice que el Padre Botello era de origen español y sí era sacerdote, pero que aún así incurría en actos ilícitos y le gustaba hincar el codo, como popularmente se dice, por lo que su destino habría sido el mismo. Habría sido ahorcado por todas las fechorías que realizaba en nombre de la iglesia. En cualquiera de las dos circunstancias, el cuerpo del Padre Botello se momificó de forma natural y muchos años después fue hallado y llevado al museo. No se sabe exactamente cuándo fue descubierto, pero hay registros de él que datan del año 1883, cuando el historiador Isauro Manuel Garrido
lo mencionó en uno de sus trabajos. Lo curioso del caso, y al mismo tiempo lo que refuerza un poco la leyenda y la teoría, es que de acuerdo con los especialistas, la grotesca mueca que la momia tiene en el rostro coincide con la expresión que tienen las personas cuando mueren ahorcadas. Así que muy probablemente sí que ese hombre fue ajusticiado y perdió la vida de esa forma tan escabrosa. Por otro lado, Inocente Peñalosa García, en su artículo La leyenda del Padre Botello, publicado por la propia Universidad Autónoma del Estado de México, señala que ambas versiones de la leyenda tienen muchas inconsistencias, sobre todo en el tema temporal. Es decir, que los tiempos no coinciden, pues cuando supuestamente se desarrollaron los hechos, la momia ya existía, y sugiere que las narraciones, como buenas historias populares, se han ido modificando con el paso de los años y de generación en generación. A pesar de esto, la momia del supuesto Padre Botello no deja de ser intrigante y atractiva. Les voy a dejar fotos de la momia en la sección de notas y recomendaciones que publico siempre en redes sociales. Sin embargo, si ustedes quieren tener la experiencia completa, pueden ver al Padre Botello visitando el Museo de Historia Natural Dr. Manuel M. Villada, ubicado en Toluca, la capital del Estado de México. Vamos ahora a Texcoco para conocer una leyenda que tiene varias similitudes con algunas leyendas clásicas y coloniales del centro histórico de la Ciudad de México, aunque eso sí, con sus detalles propios y singulares. Todo se desarrolla en una casa que se levanta en la esquina de las actuales calles de Juárez Norte y Morelos, ahí en Texcoco de Mora. En ese inmueble, antiguamente vivió un sacerdote, quien era asistido por una mujer joven. Es decir, que básicamente tenía una sirvienta que realizaba ciertas labores en el hogar y otras tantas cosas que requería el religioso en su día a día. No obstante, se especulaba que la relación entre ellos iba más allá de lo laboral, que tenían un amorío y que intimaban entre ellos frecuentemente. Como sabemos, existe el celibato dentro de la Iglesia Católica, un voto de fe que impide a los sacerdotes y a otros miembros de la institución contraer matrimonio o mantener relaciones sexuales. Por esto es que en la época causó indignación el caso de este hombre y su relación amorosa y carnal con su sirvienta. Tanto así que un día, un grupo de personas, indignadas, se reunió afuera de aquella casa con las peores intenciones del mundo. Estaban decididas a ir por ellos para castigarlos, pero no iban en primera instancia por el sacerdote, sino por la mujer, en un acto completamente misógino, como si solo ella hubiera tenido toda la culpa de atentar contra los ideales eclesiásticos. Ella, al ver la multitud enardecida, se encerró en la casa, pero le sirvió de poco, puesto que los texcocanos decidieron prenderle fuego a la misma. Estuvo un buen rato ardiendo, y cuando horas después el fuego se consumió en su totalidad, la mujer fue hallada muerta. Pero no solo eso, sino que estaba herrada. O sea que en las manos y en los pies tenía herraduras como las que les ponen a los caballos. Se cree que esto fue una especie de castigo divino, que en sus últimos momentos fue convertida en yegua
y fue errada. Y aquí es donde les digo que hay similitudes con otras leyendas, especialmente con la leyenda de la calle de la mujer errada, que tiene un desenlace más o menos parecido. Solo que en este caso, la gente de Texcoco comenzó a llamar a esa casa como la casa de la quemada. Por cierto, del sacerdote no se supo nunca nada más. Probablemente, al ver tan atroz acto, hubiera decidido escapar, para evitar tener un destino similar. Cuentan las malas lenguas que a partir de este suceso, por las noches, en las calles de Texcoco, y sobre todo en las calles aledañas a la casa en la que vivió el religioso, comenzó a verse una yegua caminando de forma errática y relinchando de forma aterradora. Se piensa que es aquella mujer quien quedó condenada a vagar en forma de animal. En el episodio sobre sirenas en México hablé sobre la sirena de Metepec, pero curiosamente, esa no es la única sirena de la que se habla en el Edomex, puesto que, presuntamente, en la laguna de Chimaliapan habita o habitaba otro de estos seres mitológicos. Se comenta que ahí, en esa laguna de Lerma, antiguamente podía ser avistada una mujer que tenía la mitad del cuerpo como el de un pez. Era la creadora de la fauna acuática de la región y siempre salía de las aguas para posarse sobre una roca y peinar su larga cabellera dorada. En una ocasión, unos arrieros provenientes del estado de Guerrero iban pasando por ahí cuando se encontraron con la sirena, quien estaba justamente peinándose sobre la roca, como lo hacía regularmente. Uno de ellos quedó flechado al instante, así que fue directamente hacia ella y le dijo que se casara con él para llevarla a su pueblo. Ella le contestó que sí, pero que a cambio tendría que hacerse cargo de sus hijos. El arriero le pidió conocerlos. Entonces ella abrió los brazos y salieron cientos de animales, culebras, ajolotes, peces y ranas. El hombre, al ver esto, se asustó y salió disparado del lugar. Otro día, un hombre proveniente de Morelos también se la encontró y le dijo lo mismo. Pero cuando la sirena alzó los brazos para dejar ver a sus hijos, él no se inmutó y, al contrario, aceptó su propuesta, así que se la llevó hasta su tierra natal. Cuenta la leyenda que a raíz de esto, en Morelos empezaron a surgir muchos manantiales, y en su defecto, los mantos acuíferos de Lerma fueron perdiendo su esplendor poco a poco. Ahora bien, hay quienes dicen que en la laguna de Chimaliapan no habitaba precisamente una sirena, sino que más bien lo hacía un sireno de características extraordinarias. De acuerdo con el libro Lerma, Mitos y Tradiciones, publicado por la Unidad Lerma de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, este sireno, mitad hombre, mitad pez, vestía siempre un atuendo de charro. Según lo que relatan los más ancianos y conocedores de Lerma, hace muchos años, cuando no había servicios de agua potable en la localidad, las mujeres tenían que ir a la laguna para lavar ropa y algunos utensilios de cocina. Y era en esos momentos en los que el sireno hacía acto de presencia. Las atrapaba y se las llevaba a las profundidades de la laguna. Nunca más
se volvía a saber de ellas. Los habitantes de los pueblos cercanos a la laguna vivían aterrorizados, sobre todo quienes tenían que realizar sus actividades cerca del agua, como las ya mencionadas mujeres, o los pescadores y cazadores. Hay quienes creían que el sireno era un demonio, pero otros tantos aseveraban que era el padre de toda la vida silvestre de por ahí, de los peces, de los patos, de los acosiles, etc. Y, por cierto, hay testimonios de gente que llegó a ver al terrible y malvado sireno en otros cuerpos de agua del Estado de México, como en el lago de Chiconahuapan y la laguna de Chignahuapan, ambos ubicados en el municipio de Almoloya del Río. Al empezar este episodio mencioné que el Estado de México tiene muchos pueblos mágicos, así que es un obligado contar una leyenda originaria de alguno de ellos. Yo elegí una muy famosa que se cuenta en Tepotzotlán, conocida como las costillas del diablo. De acuerdo con los relatos tradicionales, en tiempos inmemoriales, el diablo decidió visitar la tierra para buscar una roca, pero no cualquier roca. Buscaba una pesada y de grandes dimensiones para llevársela al infierno, y quizá utilizarla para algún inhumano propósito. Y es que nadie sabe exactamente cuál era el fin de esto. Dejando de lado ese detalle, en medio de su búsqueda, el maligno llegó a lo que hoy es Tepotzotlán, y ahí se encontró con la piedra perfecta. Al intentar cargarla para llevársela consigo, se dio cuenta de que era mucho más pesada de lo que pensaba, así que no pudo en sus primeros intentos. Frustrado, trató de crear un plan o de encontrar una forma más eficiente para poder moverla. Trató de rodarla, de amarrarla con cuerdas para arrastrarla y un sinfín de métodos más, pero ninguno le funcionaba. Estaba frustrado y no quería irse sin la piedra, así que no se quiso dar por vencido. Al final, intentó cargarla de nueva cuenta, pero utilizando todas sus fuerzas. Así que se pegó a ella y la abrazó. Luego, con todo su empeño, trató de levantarla, pero tan solo logró separarla un par de centímetros del suelo, y poco después, totalmente vencido, la soltó violentamente. Resignado, tuvo que regresar a su morada con las manos vacías. La piedra se quedó en el mismo sitio exacto en donde el diablo inicialmente la había encontrado, pero debido al esfuerzo que había hecho para tratar de alzarla, sus costillas quedaron marcadas en ella. Y efectivamente, si ustedes visitan el pueblo mágico y van a la ubicación de la piedra, podrán observar que el gigantesco monolito tiene unas extrañas líneas horizontales grabadas. En contraparte, mucha gente evita a toda costa acercarse o pasar por donde está la roca, puesto que creen que en ella se quedó impregnada la maldad y la oscuridad del Señor de las Tinieblas. Y es que tal parece que el diablo no se fue del todo de Tepotzotlán, o al menos regresa muy seguido, ya que mucha gente de por ahí dice que es un tanto común ver, sobre todo por las noches, a un jinete vestido de negro, con botones de oro en sus prendas y con los ojos rojos, deambulando por los caminos, buscando a personas avariciosas para llevarse su alma. O que hay ciertos días en que se junta con las brujas de la región, porque se cree que allí hay muchas.
Hacen rituales, aquelarres, antes de que éstas tomen forma de bolas de fuego y bajen al pueblo en busca de niños pequeños para alimentarse de ellos. Entonces, quizá el diablo siga rondando por ahí con cualquier pretexto, por si en algún momento encuentra la forma de poderse llevar aquella piedra que ansía tanto desde hace eones. El Estado de México cuenta con 125 municipios, así que imagínense qué otras tantas leyendas se pueden contar en su territorio. Muchos de ustedes que me escuchan lo hacen en diversas zonas de esta entidad federativa. Así que pueden hacerme saber qué historias inexplicables se cuentan en sus colonias o municipios mexiquenses. Por cierto, si no me siguen en redes sociales, les recomiendo que lo hagan, porque, por ejemplo, ahí avisé y di el motivo por el cual la semana pasada no pude subir contenido al podcast. Me encuentran como Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram. Mientras tanto, nos escuchamos el próximo domingo con narraciones de otro estado de la República. Hasta entonces.